Esta, esta función representativa o referencial es una expresión que, como lo acabo de señalar, ¿no? Que es sencillo, o sea, no está adornada con muchos adjetivos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La plata es buena conductora de la electricidad. Es como una afirmación, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? La plata es buena conductora de la electricidad. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Por ejemplo, otro puede ser, la manzana es de color rojo, ¿no? O la mayor parte de las manzanas son de color rojo. O existen variedades de manzana color rojo, color verde, creo que no sé si hay otra más. Pero, o sea, son como que enunciados que son válidos, que son certeros, ¿no? Que son objetivos, ahí está. Mientras que la emotiva o expresiva se relaciona con la subjetividad, la representativa o referencial se relaciona con la objetividad. No sé si sepan la diferencia entre estos dos. No, objetivo, tal como cual las cosas suceden, ¿no? Por ejemplo, no sé, el perro ladra, es objetivo, porque el perro ladra, ¿no? Se puede evidenciar en la realidad. Pero, por ejemplo, una expresión subjetiva, ¿no? El perro es bonito, ¿no? Es mi parte de mí, ¿no? Yo digo que el perro es bonito, pero para otra persona le puede parecer que el perro es feíto, ¿no? Entonces, cuando una expresión es objetiva, es porque para la mayor parte de las personas es una afirmación, es una idea válida. Pero cuando es subjetiva, pues cada persona puede tener un concepto o una idea diferente sobre esa persona, sobre esa cosa, sobre ese lugar, sobre esa circunstancia. Entonces, que quede muy claro esto, por favor. Emotiva o expresiva, ¿no? Relacionado con lo subjetivo, y lo representativo o referencial relacionado con lo objetivo. La fática o de contacto asegura que el canal a través del cual se establece la comunicación, a ver, es el aseguramiento de la información que se va a transmitir a través del canal, en otras palabras, ¿no? Los recursos usados son las expresiones sencillas, las preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende, ¿no? Ejemplos, oiga, me oye, diga, diga, lo escucho. Es decir, la práctica de contacto es para que el emisor pueda cerciorarse de que el receptor le está escuchando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando con mi mamá, ¿no? De repente mi mamá está viendo su novela y yo le estoy hablando, ¿no? Le estoy contando de repente algo que me sucedió en la universidad y mi mamá de repente está escuchando su televisión, perdón, está viendo la televisión, ¿no? Está viendo su novela. Yo le pregunto, mamá, ¿me estás escuchando? Mamá, aló, oye, mamá, ¿estás aquí? O sea, esos mensajes que están cargados de repente con una tonalidad de pregunta, ¿no? Pues son parte de esta función fáctica de contacto, ¿no? O de repente cuando estamos hablando por teléfono celular, ¿no? Si queremos saber si la otra persona nos está escuchando o si está ahí, nosotros qué decimos, aló, está ahí, se encuentra ahí, me está escuchando. Entonces, esos pequeños enunciados para cerciorarnos, ¿no? Que el emisor utiliza para cerciorarse de que el receptor le está prestando atención a lo que está hablando, es perteneciente a la función fáctica o de contacto. La función conativa o apelativa. Su intención es influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una determinada forma, ¿no? Los recursos usados son los pronombres, las formas verbales, ¿no? En segunda persona, uso de verbos en modo imperativo, entonación exclamativa o interrogativa, ¿no? Por ejemplo, trae ese libro. Carlos, siéntate. ¿Cómo te llamas? Es decir, la función conativa apelativa, relaciónenlo con el orden, ¿no? Con las órdenes o los pedidos que el emisor le quiere transmitir al receptor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Trae pronto ese libro. Estoy enviando una orden, un mandato hacia otra persona, ¿no? Hacia la persona receptora, ¿no? Que me traiga ese libro. O, por ejemplo, Carlos, siéntate, ¿no? Estoy dando una orden, ¿no? En el primero le estoy realizando un pedido y en la segunda expresión, ¿no? Estoy enviando una orden, ¿no? Y el tercer ejemplo es una pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas, ¿no? Quiero saber cómo la otra persona obviamente se llama, ¿no? Pero más que nada hay que relacionar la función conativa apelativa con el orden, con el pedido, con una pregunta, ¿no? Que acarree o que se relacione con un sentido de mandato, de orden o de pedido hacia la otra persona. La poética o estética, sí es fácil de identificar.
¿no? Su intención es expresar un mensaje de forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos utilizados, ¿no? Los propios usos de la lengua literaria, el vocabulario selecto, el lenguaje cuidadoso y el uso de recursos que evoquen belleza, ¿no? Por ejemplo, se recata la antigua lengua armoniosa más clara, más cercana a las tortugas y el fuego, ¿no? Esta es una frase dentro de uno de los textos del autor José Manuel Arán, ¿no? Es decir, esta función poético-estética está relacionada con la belleza, ¿no? Esto más que nada lo van a encontrar en las obras literarias, ¿no? De los autores o de los poetas, ¿no? Que usan mucho la metáfora, ¿no? Para evidenciar sucesos, ¿no? Que están sucediendo dentro de la novela o dentro de la poesía, ¿no? Así que la función poética o estética siempre hay que relacionarlo con las metáforas, ¿no? Con ese lenguaje que los autores literarios utilizan dentro de sus poemas, dentro de sus textos, ¿no? Y por último se tiene la metalingüística. Este es muchísimo más fácil aún, ¿no? Que tiene la intención de explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua, ¿no? Los recursos usados son las frases sencillas y claras, sin complejidad, en términos precisos y concisos, sin ambigüedad. Ejemplo, ¿no? El perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada, ¿no? Es decir, la función metalingüística está relacionada con todo enunciado, con toda expresión que haga referencia a algún tema dentro del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, con este tema, ¿no? La comunicación, no, perdón, el lenguaje tiene 6 funciones. Emotivo-expresiva, representativo-referencial, fática de contacto, conativa-apelativa, poético-estética, metalingüística. Es una aseveración certera y que está arraigada o que está dentro del ámbito del lenguaje, ¿no? O sea, toda información que ustedes observen o escuchen, ¿no? Que está relacionado con la comunicación, con el lenguaje, ¿no? Sí o sí va a ser metalingüística, ¿no? Por ejemplo, existen oraciones unimembres, bimembres, ¿no? Relacionado con el sujeto, con el predicado, ¿no? Todas esas expresiones que están relacionados propiamente con el lenguaje, con el curso, pongámoslo así, con el curso del lenguaje, va a ser dentro del ámbito metalingüístico. A ver, por ejemplo, otro caso, a ver, cuando se habla de los adjetivos, ¿no? Los sustantivos, ¿no? El adjetivo son expresiones que se utilizan para caracterizar a los sustantivos, ¿no? Cuando se habla de los adjetivos, sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, ¿qué más? Los conectores, ¿no? Las oraciones, tipos de oraciones, ¿no? Sujeto, predicado, o sea, todos esos temas que pertenecen al ámbito del lenguaje pertenecen a la función metalingüística. Así que, a ver, recapitulemos rápidamente, ¿no? Función emotivo-expresiva, lo que el emisor quiere expresar en base a su propia subjetividad. Representativo, referencial, ¿no? Un enunciado objetivo, ¿no? Que va a ser válido para todos, ¿no? O para la mayor parte de las personas. Fática o de contacto, que está relacionado con pequeñas expresiones para cerciorarnos que la otra persona o el receptor nos está escuchando, ¿no? Oiga, me oye, aló, diga, le escucho, ¿no? Conativa o apelativa es para evidenciar algún mandato, alguna orden, ¿no? O alguna pregunta que acarree una orden o un mandato. La poética o estética es decir, la belleza, no la belleza del lenguaje. Cada vez que ustedes vean un enunciado metafórico, ¿no? Que se asimile a una obra literaria, ¿no? Que a veces es un poco complicado de entender, sí o sí se ubica dentro de la función poética o estética. Y la metalingüística relacionado todo con el tema del lenguaje, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Pronombres, sinónimos, antónimos, todos los temas del lenguaje, ¿no? Sujeto, predicado, tipos de oraciones, este, la comunicación, o sea, todo aquello pertenece al ámbito metalingüístico, a la función metalingüística del lenguaje. A ver, ya, espero, a ver, ya prácticamente hemos culminado con esta primera clase del lenguaje. A ver, quisiera ver si tienen alguna duda, ¿no? Con respecto a alguno de los conceptos que he señalado, ¿no? A ver, estoy atento a escucharlo, a ver si puedo responderlo, porque yo no me especializo en lenguaje, ¿no? A mí, desde
desde primaria y secundaria me ha encantado el curso de lenguaje, por eso lo estoy dictando, pero no soy un especialista en lenguaje, no es que sea una persona, un estudiante de lingüística, ¿no? Lingüística que se lleva a cabo en la universidad, ¿no? Pero he tratado, a ver, de hacer el esfuerzo, a ver, para que se pueda entender al menos los conceptos básicos, ¿no? Que prácticamente lo que, sinceramente, mi experiencia de persona preuniversitaria, lo importante aprender, o bueno, hay que aprender todo, ¿no? Para la vida hay que aprender todo, pero para el examen de admisión los temas más recurrentes son las funciones del lenguaje. Eso sí, tienen que aprender, un tip que yo les doy es aprenderse los nombres de memoria. Al principio cuesta porque son varios nombres, ¿no? Son 6, de repente algunos de ustedes ya lo saben, o ya lo conocen, pero en la secundaria se enseña, o en la academia se enseña bastante este tema, ¿no? Pero es muy importante este tema, funciones del lenguaje, ¿no? Saber la función, ¿no? Con qué está relacionado, sea con el emisor, ¿no? Con el receptor, ¿no? Y en base a ejemplos. Con la práctica esto se aprende bastante. El tip que yo les puedo dar en funciones del lenguaje es que se aprenden de memoria los nombres de las funciones y en base a eso ya solito ustedes van a saber reconocer, ¿no? Cuando vean una oración, ¿no? En su cuaderno, en un libro, al toque van a poder darse cuenta de qué tipo de función del lenguaje pertenece a esa oración o ese enunciado que ustedes vayan a encontrar en cualquier folleto o documento que puedan visualizar. Así que funciones del lenguaje es un tema que sí vienen recurrentemente, al menos en el examen de admisión de San Marcos. Un tema bien recurrente. Habiendo dicho estos tips, ¿no? Lo voy a recalcar. Traten de estudiar, por favor, esto de funciones del lenguaje. Es un tema muy importante. Muy importante, ¿verdad? A ver, ahora entremos al curso de literatura. Sesión 1, vamos a ver los conceptos básicos de la literatura, géneros literarios, épico, lírico, dramático, las figuras literarias, metáfora, anáfora, epíteto, hipérbato, hipérbole, símil, y la literatura griega, ¿no? En este caso la épica, donde destaca la obra de la Odisea. No sé si ustedes ya hayan llevado en el curso de literatura, no sé en qué grado de secundaria estén, no sé si estén en cuarto o quinto de secundaria, pero yo el curso de literatura en mi colegio, ¿no? Colegio Nacional, lo llevé en el quinto año recién, en el quinto año de secundaria. No, creo que jamás había visto el curso de literatura, entonces me pareció algo nuevo, ¿no? O sea, sí conocía a algunos autores de la literatura, ¿no? Vargas Llosa, como se llama, Ricardo Palma, ¿no? Pero hay algunos autores que cuando aprendí yo este curso, pues sí, en la secundaria y sobre todo en la academia, ¿no? En la academia se toca casi prácticamente todos los cursos, ¿no? Ya bueno.